Vamos con las noticias. El Ministerio de Finanzas cumplió ayer con 4 días de retraso en la entrega de los 369 millones de quetzales que suman un total de 500 millones para el financiamiento electoral. Carolina Leverón con el informe hasta ahora. Carolina. Así es, gracias. Buenas tardes. A la fecha, el Tribunal Supremo Electoral solo ha ejecutado el 1% de los primeros 140 millones que se entregaron para financiar el proceso electoral. Esto debido a la incertidumbre que se tenía si se otorgarían los 689 millones que originalmente se solicitaron. Sin embargo, a la fecha ya se entregaron los 500 millones únicamente que ofreció el Ministerio de Finanzas para las elecciones y ve difícil de que se dé una ampliación. De acuerdo al director financiero del Tribunal Supremo Electoral, lo que se vería más afectado sería la campaña de empadronamiento y de hecho, pese a que ya se tenía un parte del presupuesto, no se inició por precisamente determinar si finalmente se otorgaría los recursos extras que pidió el tribunal. Ahora la campaña de empadronamiento podría iniciarse en los próximos días. Estábamos pendientes de la ampliación presupuestaria bueno, ejecutamos con esta opción o ejecutamos con ampliación. Entonces, esa interrogante nos hizo que pospusiéramos algunas actividades relacionadas. Pues lo vemos con preocupación, desde luego, porque los planes se habían hecho sobre los 689 millones que inicialmente se solicitaron al Ministerio. Entonces, obviamente tendremos que priorizar, ¿verdad?, en las actividades preelectorales para poder salir adelante. Los eventos aquí tienen que ser aprobados por el Pleno. Entonces, una vez que el Pleno apruebe el plan de empadronamiento, que obviamente querían hacerlo un poco más ambicioso, ya se ejecuta el mismo, ¿verdad? Pero sí estábamos, como quien dice, deteniéndolo, esperando si se ampliaba o no se ampliaba el presupuesto. La primera cosa es tratar de ceñirnos a las mismas cifras del año 2011, ¿verdad? Trabajar con esas cifras y sí, eso básicamente ha sido esto. En las elecciones de 2011, para estas fechas, ya había iniciado la campaña masiva de empadronamiento y actualización de datos, pero de acuerdo al director financiero, se utilizaron recursos de operación del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, esta vez no se utilizaron esos recursos porque hubo un recorte de cerca de 35 millones menos para el presupuesto ordinario. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Jorge Hernández. Y antes de la convocatoria de elecciones el próximo 2 de mayo, se buscará firmar un pacto de ética entre los partidos políticos. El magistrado Mario Aguilar explica los puntos que contendrá este pacto. Una de las formas sería evitar la campaña negra, excederse en el límite de la ley que establece en relación a la campaña propiamente electoral y particularmente tratar de evitar esos focos que se han señalado como focos que pueden ser de un estado violento, lugares donde pueda haber violencia electoral. Y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a quienes se les ha abierto un proceso de antejuicio para apartarlos de la magistratura, señalan que con estas acciones se les distrae de lo que deberían enfocarse, que es realmente la organización de las elecciones. Las Cortes del país están pendientes de resolver 3 recursos de antejuicio contra 3 magistrados del Tribunal Supremo Electoral y una denuncia en el Ministerio Público, lo que distrae a los árbitros electorales en la tarea de planificar el proceso electoral. Quizás eso es lo que tal vez es más lamentable, porque naturalmente que también tenemos que dedicar parte de nuestro tiempo a lo que es responder, digamos, a este tipo de acciones legales. ¿Los distrae esto entonces, magistrada? Yo creo que sí, nos distrae un poco, es lógico, ¿verdad? No le voy a decir tampoco que estamos angustiados, porque eso no es cierto, pero sí es lamentable, pues, porque nosotros lo que estamos tratando de llevar a cabo es nuestro trabajo. Los ataques al ente electoral por la vía judicial iniciaron desde 2014 con las primeras recusaciones contra 2 magistrados y el primer antejuicio contra el titular Mario Aguilar. Tropecé el proceso
y quitarnos concentración en lo que esencialmente debemos de estar de aquí en adelante a partir del año pasado que estamos concentrados en esto. Y lo que yo reitero, lo que tratamos nosotros de establecer es poner un poco de orden y, valga la redundancia, en este desorden que se ha transformado el proceso electoral. El último fue denegado por la Corte Suprema de Justicia 2 semanas atrás, luego de que la sociedad civil cerrara filas en busca de evitar el ataque contra la autoridad electoral. Estamos firmes en que vamos a continuar dentro, aunque sea con este marco de restricciones, tratando de aplicar lo que es, digamos, pertinente. Yo creo que el mayor daño se lo hace al propio pueblo de Guatemala, a la propia democracia, al ponerle trabas y tratar de una forma de excluirnos como miembros del Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad en materia electoral. Entre los recursos pendientes de ser resueltos está el de la Fundación Identidad Fidenti vinculada al partido líder. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luis H. Y no importa el momento y el lugar, los partidos políticos aprovecharon todo lo que fue la Semana Santa para hacer campaña política, y en respuesta a ello los ciudadanos se han quejado y lo han denunciado a través de la internet. Cientos de denuncias de campaña política han sido colocadas en el muro de la página que hace solo 6 días abrió la Inspectoría del Tribunal Supremo Electoral. Con fotografías y videos, los usuarios han denunciado cómo los partidos políticos y sus candidatos han invadido todos los espacios. El agua, con estampas de partidos y candidatos entregada en las calles y carreteras. La tierra, con pintura que se apropia de los paisajes y los cambia por logos y eslogans. El aire, con rótulos llevados por helicópteros y que en gigantescas letras promocionan candidatos. Además, frisbees con publicidad. Entre las denuncias también se observan alfombras que en principio fueron creadas para el paso de una procesión, pero que los partidos en su lugar las han utilizado como espacios de campaña política. También han circulado imágenes en las que se observa a edecanes con bikinis que publicitan a la Unidad Nacional de la Esperanza, motivo por el que Sandra Torres debió pedir una disculpa. En menos de 6 días, este portal ha recibido miles de seguidores y cientos de denuncias. La página se encuentra abierta a todos y la localiza en Facebook como Inspectoría General TSE. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. Y al respecto de este tema, la Inspección Electoral ha elaborado un informe del análisis de estas denuncias recibidas por actividades propagandísticas anticipadas. Ahora lo elevarán al Pleno de Magistrados para evaluar si ameritan sanciones o no. De acuerdo a la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Mijangos, las recientes manifestaciones de los partidos políticos en un intento por promocionarse reafirman el debilitamiento interno en las estructuras partidarias. Y también se está mostrando la misma debilidad de las organizaciones políticas propiamente como organización, ¿verdad? Porque se ve un crecimiento desmedido en cuanto a propaganda, pero no vemos propuestas de país, análisis de problemas nacionales, no vemos programas, digamos, de gobierno. No vemos tampoco, digamos, que se haga un esfuerzo grande por tratar de capacitar a las bases, ¿verdad? Señaló que existe el electorado consciente que denuncia y abona la democracia, pero otros se vuelven susceptibles. La inspección electoral en la Semana Mayor tuvo la respuesta de al menos 3.500 usuarios en Facebook que no callaron y denunciaron actividades con tinte político. Estamos en la etapa en este momento de la clasificación de toda la información que recibimos. En situación personal, estuve revisando y analizando cada uno de esos mensajes, cada una de esas imágenes y la documentación. Asimismo, confrontarla con la propia que obtuve en forma personal en el desplazamiento que tuvimos en cada uno de los departamentos y de los municipios de la República de Guatemala. Pero quedará a criterio del Pleno de Magistrados si las actividades de los partidos se limitaron a lo permitido por la ley electoral, como lo es el llamado a la afiliación, o si se incurrió en propaganda electoral anticipada. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luis H. 1:23 p.m. Vamos de nuevo a la pausa comercial. Regresamos con más información nacional. Quédese con nosotros.